El cerebro es uno de los órganos más vitales del cuerpo humano, encargado de controlar y coordinar todas las funciones del organismo. Sin embargo, como cualquier otro órgano, también está sujeto a enfermedades y trastornos que pueden afectar su funcionamiento normal. En este artículo te daremos un panorama general sobre algunas de las enfermedades del cerebro más comunes, sus síntomas, diagnóstico y tratamientos. El cerebro puede verse afectado por una amplia variedad de trastornos y enfermedades que pueden tener diferentes causas y manifestaciones clínicas. A continuación describiremos algunos de los trastornos cerebrales más comunes. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa del cerebro que afecta principalmente a las personas mayores y se caracteriza por la acumulación anormal de proteínas en el cerebro, lo que provoca la pérdida progresiva de la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas iniciales pueden incluir olvidos frecuentes, confusión, cambios en el humor, dificultad para realizar tareas cotidianas. Actualmente no existe una cura para la enfermedad de Alzheimer, pero hay tratamientos disponibles para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El accidente cerebrovascular, también conocido como ACV o ictus, es una enfermedad cerebrovascular que ocurre cuando el flujo sanguíneo al cerebro se ve interrumpido debido a la obstrucción de una arteria o a la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. Esto puede causar daño cerebral y provocar una amplia gama de síntomas como debilidad o parálisis en un lado del cuerpo, o dificultad para hablar, visión borrosa o dolor de cabeza intenso. El tratamiento del ACV debe ser rápido y puede incluir medicación para disolver los coágulos sanguíneos, rehabilitación y cambios en el estilo de vida para prevenir futuros episodios. Existen varias enfermedades neurodegenerativas que afectan el cerebro, como el Parkinson o la esclerosis múltiple o la enfermedad de Huntington, entre otras. Estas enfermedades se caracterizan por la degeneración progresiva de las células nerviosas del cerebro, y esto provoca la disminución de las funciones neurológicas y los síntomas característicos de cada enfermedad. El tratamiento de estas enfermedades puede incluir medicamentos, terapia física y ocupacional, y en algunos casos, cirugía. Los tumores cerebrales son crecimientos anormales de células en el cerebro que pueden ser benignos, no cancerosos, o malignos cancerosos. Los tumores cerebrales pueden afectar la función cerebral normal y causar también síntomas como dolores de cabeza persistentes, cambios en la visión, dificultad para hablar o debilidad en un lado del cuerpo y convulsiones, entre otros. El tratamiento de los tumores cerebrales depende del tipo, del tamaño y de la ubicación del tumor y puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia o una combinación de estos enfoques. La epilepsia es un trastorno neurológico crónico del cerebro que se caracteriza por la presencia recurrente de convulsiones. Las convulsiones son episodios de actividad cerebral anormal que pueden causar cambios en la conciencia, en los movimientos incontrolables del cuerpo y otros síntomas. La epilepsia puede tener diferentes causas como lesiones cerebrales o predisposición genética, infecciones cerebrales o trastornos metabólicos. El tratamiento de la epilepsia puede incluir medicamentos antiepilépticos o cambios en el estilo de vida, terapia de estimulación cerebral profunda y, en casos selectos, cirugía. El diagnóstico de las enfermedades del cerebro generalmente se realiza a través de una combinación de historia clínica detallada, examen físico y pruebas especializadas como resonancia magnética o tomografía computarizada, electroencefalograma y pruebas de laboratorio. Una vez ya establecido el diagnóstico, el tratamiento dependerá del tipo y la gravedad de la enfermedad, así como también de las necesidades individuales del paciente. Es importante destacar que el tratamiento de las enfermedades del cerebro debe ser realizado por profesionales de la salud especializados, como neurólogos, neurocirujanos y otros especialistas en un enfoque multidisciplinario que puede incluir medicamentos, terapias físicas y ocupacionales o terapias de rehabilitación, cambios en el estilo de vida y apoyo psicológico.
Además del tratamiento médico, existen medidas que se pueden tomar para mantener el cerebro saludable y prevenir o reducir el riesgo de enfermedades cerebrales. Algunos consejos para el cuidado del cerebro incluyen mantener una alimentación balanceada y saludable, rica en antioxidantes y ácidos grasos omega 3, que son beneficiosos para el cerebro. Mantener una actividad física regular, ya que el ejercicio puede mejorar la circulación sanguínea cerebral y promover la salud cerebral. Controlar factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol alto, ya que estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cerebrovasculares. Mantener una buena salud mental, gestionando el estrés, durmiendo lo suficiente y buscando apoyo psicológico en caso de ser necesario. Evitar el consumo del tabaco, alcohol, drogas, ya que estos pueden tener efectos nocivos en la salud cerebral. El cerebro es un órgano esencial para el funcionamiento del cuerpo humano y está expuesto a diversas enfermedades y trastornos que pueden afectar su salud y funcionamiento normal. Es muy importante estar informado sobre las enfermedades del cerebro, sus síntomas, el diagnóstico y opciones de tratamiento, buscar atención médica especializada en caso de sospechar algún síntoma o preocupación. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son fundamentales para el manejo y la prevención de las enfermedades del cerebro. En resumen, las enfermedades del cerebro abarcan una amplia gama de trastornos neurológicos que pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes. Es muy importante estar informado sobre las diversas enfermedades cerebrales, sus síntomas, los diagnósticos y opciones de tratamiento. Además, llevar un estilo de vida saludable que incluye una alimentación balanceada, ejercicio regular, control de factores de riesgo cardiovascular y cuidado de la salud mental puede ayudar a mantener un cerebro saludable y prevenir el desarrollo de enfermedades cerebrales. Si presentas síntomas sospechosos o tienes preocupaciones sobre la salud de tu cerebro, es fundamental buscar atención médica especializada. Los profesionales de la salud como neurólogos y neurocirujanos están capacitados para diagnosticar y tratar enfermedades del cerebro de manera adecuada y brindar así el cuidado necesario para mejorar la calidad de vida de los pacientes.